casi me muevo porque es muy grande la silla. Aparte tenemos cada invitado para que... justo de la derecha me tocan los de la izquierda. Ni hablar, ni hablar. Bueno. Te los podía haber llevado para aquel lado, ¿no? Porque, bueno. Siempre lo tengo sentado acá. Algún día te tocaba a vos. Sí, Es parece... así. ¿Cómo le va, Juan Carlos Junio? Muy bien, Bien. gracias Del Caño. por la invitación. ¿Cómo está? Buena la planchita, genial. Ahí estamos. ¿Querés presentar acá? Pues entre usted. ¿No? No. Torres, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Arroyo todo bien? Muy bien, un gusto. Bueno. ¿Por qué se han sentado tan dispares Torres del sector de la izquierda? A mí me sentó la producción. Me parece que había algo así que se estaba escuchando al inicio del noticiero, ¿no? No, para nada, y menos con lo que tenemos para hablar. Que son escúchame. cosas fabulosas, mira. Por supuesto. Escuche, ¿están contentos con lo que está sucediendo en la Argentina o no? ¿Usted, Junio? Yo no. ¿Usted del Desde el punto de vista del gobierno, no. Desde el punto de vista de la sociedad, en fin, de las luchas sociales, creo que la posición del gobierno, en todo caso, podemos discutirlo. Desde el punto de vista del gobierno, nosotros somos opositores. Puede claro, ser que natos. quizás la gente en la calle lo que dice. Yo hablo desde lo que me trasladan todos nuestros teleoyentes, que parece que el gobierno no escucha, que parece que el gobierno tiene una facilidad para dar vuelta a la situación cada vez que se reclama algo para, bueno, justificar el no aumento de los sueldos, el aumento de los impuestos, lo caro que está la vida. Hasta el mismo en Duyomne y el mismo Triaca han dicho que comprar cosas afuera es más barato que en la Argentina, cuando no digo que justificase que viajasen al Chile a comprar electrodomésticos o lo que sea, pero sí han admitido hasta el propio presidente que vivir aquí es carísimo, y es cierto. A ver, arranquemos por el principio, ¿no? Me parece que... ¿Le parece caro vivir acá a usted? ¿Le parece que estamos viviendo una situación fácil para los argentinos? Porque No. es caro vivir aquí. No, sería un hipócrita si dijera eso. Lo Por que eso, sí tengo sí. que plantear es que me parece que estamos viviendo en un país que está sufriendo los avatares de la inflación y algunas consecuencias que este gobierno está, digamos, comprometido tratando de ver cómo paramos esta vorágine, digamos, de inflacionaria. Pero también, digamos, me parece que cuando decimos que no escucha no me parece cierto, no tan cierto, no me parece cierto. Que los vecinos que le comentaron. Mismos animadores de televisión y todo, presentadoras que han sido afines al gobierno y demás, y siguen siendo afines al oficialismo, dicen que el gobierno no escucha. Bueno, la verdad es que yo creo que O no traslada la información como debería llegar a la gente, ¿no? Yo creo honestamente, Roberto, que me parece que es, digamos, no es ni tan ni muy, me parece que hay claramente una escucha y un oído en esta situación, si no, no nos estaríamos haciendo cargo de cada una de las situaciones que se desprenden y que hacen que muchos argentinos no la estén pasando bien. Y ante esa situación, digamos, estamos trabajando muy cerca y digo, la mayor inversión en política social ha sido de este gobierno que supuestamente, digamos, no quiere a los pobres o persigue a los pobres. Este gobierno nacional y este gobierno provincial, en mi caso, digamos, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde estamos atendiendo cada una de las situaciones que se van dando en la provincia, recorriendo los 135 municipios. Digo, y si querés llevarlo a lo nacional, la verdad es que yo estuve hace unos días en la provincia de San Juan, visitando gente amiga en la provincia de Córdoba, y la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, y voy a ser muy claro, en la ciudad de Buenos Aires se vive una lógica que, digamos, por ahí no se vive en el resto del país. Cuando uno plantea, y no estoy diciendo que está bien o está mal, no estoy haciendo juicio de valor, lo que estoy planteando es, cuando acá se habla de un aumento del transporte, trenes, para ser más exacto, de 10 o 15 centavos o 20 centavos en algunos casos, digamos, no hay una mirada hacia el interior del país. Cuando se habla de un peso y medio, 2 pesos de aumento en los colectivos, no hay una mirada hacia lo que pasa en Córdoba, en Tucumán, que hay argentinos que vienen pagando hace mucho tiempo ese transporte. Ahora, ¿está bien? No, a ver, estamos trabajando para que eso se solucione y dar una respuesta concreta a la gente que creyó en nosotros, esa gente que nos votó en el 2015 y la que nos volvió a votar en el 2017. ¿Daniel? No, yo creo que la situación está empeorando verdaderamente. En el último mes bajó el consumo de leche otra vez. Digo, no hay peor dato que el consumo de leche. Si baja el consumo de leche, que la situación está muy complicada. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos. Volvió otra vez, había mejorado, volvió a bajar el consumo de leche. En los últimos 90 días, si uno quiere tomar un esquema, ¿qué ha pasado? Se recortó a jubilados, a personas que tienen asignación por hijo, a pensionados. Aumentó la luz, el gas, el agua, se liberó el precio del combustible. Hubo 12.000 despidos solo en lo que va del año. Hubo aumento del transporte permanentemente. Al gobierno se le ocurrió un decreto en el que permitía embargar la cuenta sueldo cuando todas las familias están endeudadas, pagando lo que no tienen en la financiera de la esquina, a la vuelta. Hay una situación de empeoramiento, claro. Creo yo que lo que pasa hoy es que las familias tienen costos fijos altos, arrancan pagando un montón, como no les alcanza se endeudan,
El fenómeno para mí de la Argentina hoy es el sobreendeudamiento familiar. Todo el mundo debe plata. Plata que entra en la casa es para tapar agujeros, y lo otro que me parece que sucede es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Esto que pasaba con el colectivero, que se puede explicar de muchas razones, una es que está todo el mundo sacado, que todo el mundo está sacado, que está mal, que está complicado. Cualquiera que vaya a un barrio hoy va a haber tensión. En el partido de fútbol, en el barrio, en la canchita el domingo, todo termina a los tiros, a los golpes, estamos todos sacados porque hay un mal vivir, porque la plata no alcanza, porque está todo el mundo mal, y cualquier cosa termina a los tiros, a los golpes. Hay una situación de decadencia importante, creo yo que el gobierno no la está viendo, o no le importa, o no la está tomando, y de verdad está empeorando la cosa. A mí Nicolás, hay... Sí, perdón, Nicolás, que está, no, está como razón. callado del caño. Sí, ¿viste? es cierto, Observando. es cierto, es cierto. No, digo, me Antes parece de que, ¿te parece a vos, como que te interrumpa, que la inflación, a ver, no es de este gobierno tampoco, la inflación la venimos pateando desde hace muchísimos años, yo de que soy chico y vos también, sos chica, siempre hemos escuchado la inflación, quizás cuando éramos nosotros niños no era la palabra inflación la que escuchabas, pero sí que Hiper también. iban a comprar a un supermercado un día, y yo me acuerdo de la época de Alfonsín y demás, ¿no? La hiperinflación. Ibas a la tarde, costaba 5 pesos la leche de aquellos entonces, y a la noche costaba 23. La gente se abastecía de azúcar y de esto. Y ahora preguntarte a vos, Nicolás, ¿no? ¿Cómo ves este fantasma que de la inflación que no parece dejar a la Argentina, no la abandona nunca? Bueno, creo que por supuesto que no es solo bajo este gobierno la inflación, y sobre todo digo el problema de que la inflación siempre va por delante de los salarios y de los ingresos que tienen las mayorías populares, digo, ¿no? Eso, si recordamos lo que sucedió en el 2014, para dar un ejemplo, ¿no? Con la devaluación que se hizo en aquel momento. Lo que sí creo es que actualmente existe, además, digo, de este techo en las paritarias del 15% en cuotas, que el propio presidente lo consultaron y dijo si la meta se mantenía en el 15%, y no dijo lo mismo que Duhovne, que sostuvo que sigue en el 15%, dijo nos vamos a tratar de acercar. Digo, ya nadie puede creer que si en 3 meses tenemos 6,7 de inflación, esa pauta sea verdadera, ¿no? Y yo creo que esto lo venimos sosteniendo desde el comienzo, que era falso, que lo que se busca es anclar en el salario de los trabajadores. Y ni hablar, digo, no solo los trabajadores registrados, ni hablar los sectores que están en una situación no registrada, que tienen ingresos, salarios más bajos aún, ¿no? Entonces, lo que sucede es que no solamente este techo en las paritarias, sino que los tarifazos, si vos pensás que en junio, el mes de junio, va a haber más de 1000% de aumento del gas, desde que asumió Cambiemos. Entonces, ningún salario de un trabajador y una trabajadora. Los docentes siguen reclamando el salario mínimo de la provincia de Buenos Aires de 12.000 pesos por un cargo, entonces se ven obligados muchos docentes a hacer doble, triple jornada laboral para poder llegar a un salario. ¿Cuántos docentes hay en la provincia de Buenos Aires con 6.000 pesos, con 12.000 pesos de los yo te estoy diciendo, muchísimos docentes tienen que hacer doble, triple jornada. La mayoría tienen que hacer doble o triple jornada. 300.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Ustedes se quejan después del ausentismo de los docentes, que está explicado y hay estudios que lo dicen. Está explicado justamente porque tienen que hacer doble o triple jornada laboral. A ver, decir los docentes, a decir 6.000 docentes sobre 300.000, me parece que es categórica la diferencia. Igualmente. Digo, 300.000 docentes, a ver, digo, no está bien que pase. Igualmente Ahora, el salario, ¿vos crees que el salario de los docentes es justo? ¿Vos crees que el salario de los docentes y que sea 15% de aumento en cuota es justo? Yo quiero que los docentes ganen lo que tienen que ganar. Ahora, para María Eugenia poder Vidal pagar, dice 40%, vos tenés que 40.000 pesos tiene que ser el salario de un docente. Si no, volvamos al kirchnerismo. No, pero ¿qué me habla de no te estoy diciendo que vos vuelvas. Yo te estoy diciendo otra cosa, te estoy diciendo el salario de los trabajadores no es un capricho el reclamo de los docentes, no es un capricho, es un reclamo justo. Si hay un techo que se impone del 15%, es el de los dirigentes gremiales de los docentes, que no tiene que ver los docentes. Es una campaña que si se no, hace no estaría del gobierno 70%, contra 80% dirigentes van a la sindicales, con escuela los de que clase. nosotros podemos no tener coincidencia en muchas cosas, pero acá hay un reclamo genuino de trabajadoras y trabajadores que están planteando esto, y el gobierno responde con presentismo, responde atacando permanentemente a los docentes. Escúchame, uno de los ejemplos que pone siempre el gobierno es Finlandia. Bueno, en Finlandia el salario de un docente es equivalente a 70.000, 80.000 pesos en la Argentina. No hay, mirá, la pobreza de los niños y adolescentes es del 2% en Finlandia, en Argentina del 46%. Entonces después cuando sale pero seguimos hablando de los rendimientos de los docentes. El problema no es de los docentes, es de los representantes gremiales. No, acá claramente. hay un problema, pero acá hay un problema que es el salario docente, la educación pública en su conjunto. El otro día estuvieron reclamando los docentes en Tigre porque hay cierre de bachilleratos nocturnos, hay cierre de cursos. Es decir,
Que no salió ninguno. Porque lo que se hizo se reclamando, recambió la política. No, bueno, pero eso reclamando una cosa es decir, se cierran... Digo, es algo concreto, es algo concreto. Entonces me parece que acá el reclamo de los trabajadores de la educación es genuino y la respuesta del gobierno es atacar permanentemente a los docentes. Permanentemente. No te digo que no son permanentemente. genuinos, honestamente. El 15%. Lo que te digo es, yo te pregunto, ¿es justo el 15%? No, ¿Es real? Yo te digo, ¿es verdad que 300.000 docentes cobran 12.000 pesos? Pero lo que no es pueden verdad. hacer A ver, ustedes... Juan Carlos. Permitime, sí, siempre que vengo acá, los representantes del PRO agreden a los docentes, descalifican a los docentes. ¿En qué y momento dicen que sí, porque estás diciendo que el sindicalismo docente Sí, del totalmente, PUNAS, totalmente. y es injusto, Sí, sí. porque lo que quiere la No, no es derecha, ustedes son la derecha. No, yo no soy la derecha. Lo que quiere la derecha No, yo no es soy que la no derecha. haya sindicato que defienda los intereses de No, los al trabajadores, contrario, de los al maestros, de contrario. los maestros, Vivo con una dirigente de los sindical, es mi profesores esposa, dirigente universitarios, sindical. etcétera, Al contrario. etcétera. Sobre esa base, usted no quiere llevar al siglo No, XIX. no, Sobre falso, esa base, absolutamente entonces va a falso. ser mucho más fácil No. bajarle el sueldo a los docentes y todos los trabajadores. Quiero volver al tema, si ustedes me permiten, de la Vamos. inflación. Tuvo distintos abordajes, coincido con varios de ellos. Yo francamente creo que la inflación como problema estructural, no solo el actual, Es endémica en Argentina, puja distributiva. aparentemente. O sea, la inflación no es un fenómeno meteorológico de la naturaleza, sino que tiene que ver con determinados intereses económicos que pujan por la distribución de la riqueza y por la propiedad. Si nosotros vemos que quiénes son los que pueden aumentar los precios, ¿quiénes son los que pueden aumentar los precios? Los maestros, los almaceneros, los trabajadores, ustedes, nosotros, los que pueden aumentar los precios y definen la inflación, son los grandes formadores de precios, que coincidentemente son los miembros de este gobierno, que es un gobierno de millonarios, de financistas y de grandes corporaciones. Y la otra cuestión que define los precios son las políticas estatales. Aquí decía bien Del Caño, el gas subió 900 y pico % en 2 años. No tiene nada que ver con la pesada herencia. La electricidad el 900 y pico %. El agua el 600 y pico %. Van a subir los subterráneos ahora acá en la ciudad de Buenos Aires a 12,50. Uno se va a tomar el subte en Dorrego y se va a bajar en Pueyrredón y va a pagar 12 mangos y a la vuelta va a pagar 24 pesos. Por lo tanto, la inflación... una parte es autoinfligida, que son las políticas del gobierno, como los combustibles, ¿no es cierto? Que la Shell de Aranguren no me diga que no es un multimillonario, es un gobierno de millonarios. Debe ser ¿no es menos que cierto? Cristóbal López, seguramente. No Debe ser no menos, sé, sí, pero sí. te Y querés que José López- justificar, No, no me pero no hay justifico nada. duda, la No, ¿sabe sociedad qué? tiene Me parece claro... muy agresivo tiene que usted diga que, sí. digamos... nosotros somos multimillonarios. No, y que nosotros ponemos no el los precios. gobierno, yo a vos no te Yo conozco. soy parte del gobierno. A vos no yo te soy parte conozco, del vos gobierno. sos un representante No, del pueblo, yo exactamente, tampoco. No es que acá exactamente. somos- Bueno, yo digo que el pero gobierno hablando es un de- gobierno de siento millonarios. absolutamente- Te lo reitero absolutamente claramente. contenido. Claramente, y Pero por eso también- sus políticas son políticas Sí. relacionadas con los intereses de los grandes grupos económicos y no de los consumidores, sino de las grandes mayorías Hay sociales una que van todos senadora los días a nacional, comprar. expresidenta, que tiene mucha más plata que todos sus empresarios. Yo coincido con lo que está diciendo Cunio en este sentido. Los 3 temas centrales son alimentos, medicamentos y combustible. ¿Cuánta pobreza va a haber en Argentina en los próximos años? ¿Cuánto sale a comer? ¿Cuánto salen los medicamentos? ¿Y cuánto sale el combustible? Los 3 que tienen que controlar de parte del Estado están de los 2 lados del mostrador. El que tiene que controlar el precio de los alimentos está pensando en la rentabilidad del supermercado. Con los medicamentos hay un flor de lío en la propia provincia de Buenos Aires. Liberar el precio del combustible es cuanto menos una locura en la Argentina, porque todos sabemos que si aumenta el combustible, aumenta todo el resto. El gobierno no está controlando los temas centrales, creo yo, porque tiene de los 2 lados del mostrador y tiene intereses. Y la inflación, además de eso, tiene un problema estructural que tiene que ver con que no estamos tomando los 11 productos de la canasta básica y por lo menos bajarle el IVA. Digo, básico de básico de básico. En la Argentina comer tiene que ser barato. Si no somos productores de alimentos. Lo mínimo de mínimo es tomar los 11 productos de la canasta básica, en serio, hacer un control de precios, bajar el IVA y controlar eso. Eso es lo mínimo que habría que hacer. Yo creo que el gobierno no lo está viendo así. Está reestructurando, está haciendo una transferencia de recursos al revés. Le saca a los que menos tienen, le da a los que más tienen y por eso se concentra en la economía. Y me parece que este año va a crecer la economía por soja, minería, sector financiero. Y si el INDEC mide bien, la próxima medición tiene que dar aumento de pobreza. Ahora, va a crecer la Daniel, economía no, y va a crecer la pobreza. Daniel, ¿No hay algo coincidís en que es fundamental
yo creo, digo, nosotros, por ejemplo, presentamos un proyecto y creo que hay distintos sectores de la oposición que han presentado proyectos, no sé si similares o por lo menos que tratan el tema de los tarifazos, ¿no? El Congreso, por ejemplo, tendría que discutir. Totalmente. Nosotros planteamos que, en primer lugar, tiene que haber una auditoría, porque estas empresas se beneficiaron con las privatizaciones, se beneficiaron con subsidios millonarios que... ¿Qué hicieron con esos subsidios millonarios que recibieron el gobierno anterior? Entonces, ahora se benefician con los tarifazos. Coincido. Es decir, siempre se benefician los grandes grupos económicos y se perjudica al pueblo trabajador. Eso el gobierno ha tomado una elección clara, digo, es meterle la mano al bolsillo a los sectores populares y beneficiar a estas empresas como ya se beneficiaron Hemos antes. tomado una decisión clara, hemos bajado el porcentaje de costos de los remedios para los abuelos del PAMI, terminamos con la cartelización de los negocios Eso de los remedios. Puede llevarlo a las nubes. A ¿no? ver, Lo llevaron a las nubes y después bajó bueno, 5%. a ver, o lo hacemos o no lo hacemos. No, Lo hicimos. Vos recién tocaste un tema que es álgido para muchos abuelos, padres, hijos, todo el tema de los remedios. Digo, lo que hizo este gobierno fue terminar con la cartelización de los medicamentos y bajó algo muy importante, que es un porcentaje que se va a notar en el bolsillo, Después, se va a notar y mucho en el después de bolsillo. haberlo subido y después de haber sacado Daniel, medicamentos está bien, de los que tenía el PAN. Lo que yo digo es, acá hay algo muy claro. Si no se hacía, era el gobierno de la derecha que no mira a los pobres. Ahora, se hizo lo hicieron tarde. Digo, la verdad es que me parece que se hizo y además vos sabés que, y fuiste funcionario y sabés de lo que te voy a hablar, las decisiones se toman de un día para el otro. Bueno, bajás, hoy decís, te sentás con el laboratorio y decís, mañana bájenme el 1, el 2 o el 3%, el laboratorio viene y te dicen, sí, mañana bajamos todo, inclusive la Cámara de Farmacias, el Sindicato Farmacéutico, acá hay muchas partes que participan de esto. Con lo cual el tema remedios me parece que es una buena señal, una buena noticia, seguramente para todos no será una buena noticia, para los que dicen que acá nada cambia o no se está haciendo nada, no va a ser una buena noticia. Punto número 1. Punto número 2. Solo de jubilados que están ganando 7.600 pesos al mínimo. O sea, estamos hablando de casi 4 millones de jubilados que ganan 7.600 pesos cuando la canasta es de 17.000 pesos. Cuando vos bajás los remedios es sustantivo, Daniel. Vos es un efecto dominó, eso. Si bajás uno, es automático el funcionamiento. Pero en materia de jubilados, la verdad que ustedes tendrían que reconocer que hay una crítica en la sociedad profunda a la política en materia previsional de este gobierno. Las movilizaciones de diciembre han sido clarísimas, el propio debate en el Parlamento, que la modificación de la fórmula previsional lo que hace es bajar el ingreso de los jubilados, bajarlo aún más, impedir que puedan seguir recuperando. Por lo tanto, de hecho, en junio los jubilados van a cobrar menos de lo que tendrían que cobrar. El primer trimestre ya perdió un punto, perdieron los 8 millones. Y en el de segundo jubilados. trimestre también van a perder. Así es, por lo tanto vamos a terminar el año con una pérdida de ingresos del 4 o 5%. Lo contrario de lo que ocurría con el gobierno anterior, que había un proceso de recuperación de los mínimos jubilatorios, que por supuesto es un problema estructural que viene de hace muchos años y que en realidad desde el punto de vista presupuestario se complejizó, en mi opinión, en forma positiva, porque el gobierno anterior incorporó 3.800.000 personas que estaban fuera del sistema, olvidados de la mano de Dios, que no tenían obra social, no tenían nada, de los cuales el 75% eran mujeres que no aportaron. Sin mirar en absoluto qué pasaba para adelante. El rol del Estado. No miró. El rol del Estado es gobernar para adelante. A los 3.800.000 personas que benefició. ¿Sabe por qué? Lo que vos decís de es esos una abstracción. 3.800.000, hay muchos que sí en serio fueron beneficiados. Ahora, hay más de 6.000 que cobran jubilación en Paraguay. De esos que usted menciona. Pero yo te hablo de 3.800.000. Bueno, pero vamos número por número. Yo le voy a llegar un millón. No se puede creer que vos los impugnes porque cobran en Paraguay. Yo lo que le estoy diciendo tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con lo mal que se hicieron las cosas. El título es maravilloso. Que tenés un concepto el título que usted pone es maravilloso. Ahora, lo real, es que pasó, digo, 3 millones y medio de jubilados. Yo prefiero esa política, claramente, porque son políticas sociales. Es un lugar donde usted está cómodo. Y te voy a decir una cosa, yo no estoy cómodo. El tema, no, lógico. Es así, lamentablemente. El tema de la inflación y los salarios. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Lógico, la verdad es que lo que le pasó a la Argentina fue que nos dejó arruinados a un montón de argentinos. Ahora estamos viendo cómo hacemos para sacarla adelante. Se terminó, ese verso se terminó. Vamos a caminar por el conurbano. Ustedes hay una cosa que van a tratar de lograr bajar. A que venga a recorrer el conurbano conmigo. 30 años gobernaron, 60% sin cloaca. Ustedes lo único que quieren bajar es el salario. ¿Quieren hablar de salud? Vamos a hablar de salud. 70% de la provincia de Buenos Aires sin cloaca.
cloaca, 63% de la provincia de Buenos Aires sin agua potable. ¿Quieren que hablemos de salud? Hablamos de salud. Yo creo que 30 años gobernando. Hizo una pregunta antes. Yo creo que el gobierno está claro, no escucha a las grandes mayorías, por ejemplo, los jubilados. Digo, ¿quién puede haber estado de acuerdo con este cambio en la fórmula que se hizo de la movilidad jubilatoria? Las grandes mayorías no están a favor, pero eso lo publican encuestas, consultoras que son afines al gobierno, medios de comunicación afines al gobierno. Ustedes saben esto, digo. Ahora, sí escuchan a los grandes grupos económicos, ¿no? Por casualidad, Macri se reúne permanentemente con, por ejemplo, los empresarios que vinieron con Rajoy, que lo recibió con honor, es uno de los presidentes más corruptos que hay en el mundo. Digo, entonces, acá hay un tema muy claro. ¿Es un gobierno de ricos? ¿Es un gobierno de ricos? Los funcionarios del gobierno, muchos de esos funcionarios, no digo en tu caso, estoy diciendo lo que todos conocemos, Caputo, Duhomne mismo, que ahora nos enteramos de que se benefició con el blanqueo, ¿no? Como muchos de los familiares de los funcionarios del gobierno y del propio presidente. Entonces, tendrán que ir a la justicia, por la justicia, acá hay un hecho muy concreto, y pagar las consecuencias. Vos señalás cuestiones gobierno, que nosotros si hay alguna de la izquierda criticamos. Hablan de la intendenta de Chaco, ya que la van a desaforar al colega de ustedes. Se va a desaforar, bienvenido sea, que la desaforen y que vaya a la justicia. Ya terminó. El que hace mal las cosas tiene que pagarlas. Ya terminó. Vos señalabas cuestiones que nosotros criticamos bajo el gobierno, a los gobiernos kirchneristas. Por eso digo, el señor no criticamos muchísimo. No, por eso te digo, nosotros criticamos muchísimas esas cuestiones y justamente, si no avanzamos en instaurar un gobierno de los trabajadores, del pueblo, de las grandes mayorías, que en primer lugar hay el dinero que hay en el exterior de argentinos, ¿no? Fíjate, el blanqueo fue 120.000 millones de dólares, casi el triple de lo que son las reservas del Banco Central. Es decir, la guita se la llevan afuera, ¿no? Muchos de los funcionarios del gobierno la tienen en cuentas paraísos fiscales, en estas guaridas fiscales. ¿Pero qué gobierno la trajo a la Argentina? Lo que te estoy diciendo es que ¿pero qué gobierno la trajo a la Argentina? Los grandes empresarios, durante todos los gobiernos se beneficiaron los grandes empresarios y se llevaron la guita afuera, justamente. Y si eso sigue sucediendo, si no paramos con la fuga de capitales, que bajo el gobierno de ustedes son 3.000 millones de dólares por mes que se van del país, es decir, son las riquezas que generan los trabajadores del país, se la fugan, se la llevan a los paraísos fiscales, hacen negocios, ¿no? Es decir, entonces, ese pequeño puñado que no llega al 1% de la población es el que se beneficia, ¿no? Más o menos, es decir, con todos los gobiernos. Entonces, desde el Frente de Izquierda lo que planteamos es una salida favorable a los trabajadores, renacionalizar todas las empresas privatizadas, empezando por la de servicio público, para terminar con estos tarifazos. Nosotros vamos a pedir que venga Duhomne al Congreso, no a una comisión, sino que venga realmente al recinto y explique. Lo que hizo fue blanquear 20 millones de pesos. Está claro que la plata estaba en negro, no era ministro antes, alguien podrá discutir si es legal o no, está claro que hay un problema. Vino el ministro Caputo, nos contó él mismo que es insustentable lo que está haciendo, que está endeudando a la Argentina y la va a seguir endeudando y que en los próximos años, si la cosa no cambia, y tenemos que creerle simplemente por una cuestión de fe, se va a complicar. La mitad de los ministros tienen cuentas en paraísos fiscales, lo que de mínima es para evadir impuestos y de ahí para lo que sea. Hay un problema brutal de falta de ética, de corrupción de parte del gobierno. Todos los funcionarios que tienen algún grado de relevancia o tienen plata afuera, o creen que no tienen que traerla, o tuvieron plata en paraísos fiscales. Eso puede ser legal o no. Lo que está claro es que no tiene nada que ver con el 99% de los argentinos que andan... No, pero más allá de los 99% de los argentinos, yo considero que si vos estás al frente de un ministerio y formas parte del gabinete, y lo que estás... utilizando como eslogan es la transparencia y el compromiso. Y decís que pones una vara alta. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido. Totalmente. De las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Hablamos de funcionarios de la esfera, ¿no? Primer nivel. Exacto. De los ministros me pareció raro lo de Aranguren, esto del que no voy a traer el dinero acá hasta que no tenga confianza. Se estabilice. Claro. Sos ministro. Entonces ahí me parece que desde el gobierno deberían hacer una mea culpa, una introspección. No sé, por ahí, ¿estoy equivocada, no, César? La verdad es que a mí me cae bien lo que dicen, porque alguna vez se tenía que decir. Sí, por supuesto. Porque hubo durante muchos años en la Argentina gente que tuvo la plata afuera, integró gobiernos en distintos turnos. Viajes que se hicieron y se pararon en el medio. Digamos, nunca se hablaba, y además, aparte parecía que estaba bien. Ahora se está hablando
se puso sobre el tapete, se busca transparencia y claridad. Pero y no festejo. se busca eso. No, sí se busca. No, ¿Cómo no? Los que están pidiendo los ciudadanos. No, pero que la estoy tomando palabras dando desde el gobierno. No. Estoy tomando, digamos, vos decís que la gente quiere. No, el gobierno dice sí. en la campaña sí. que van a trabajar para la transparencia, justamente para no generar lo mismo que pasó con el kirchnerismo. Y lo hacemos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar para transparentar. Todos los funcionarios del gobierno tienen que presentar sus declaraciones en la provincia de Buenos Aires, 16.000 funcionarios entregamos la declaración jurada. 16.000, nunca pasó. ¿Y qué pasa nunca con Duhovne, Caputo? Bueno, a ver, el gobierno nacional tendrá que tomar cartas en el asunto y hacerlo. Por eso digo, yo festejo que estas cosas sucedan. Porque se van a animar algunos que nunca lo hicieron. No creo que festeje lo de Aranguren. No creo que festeje lo que dice privados y no rinden fondos. A mí me encanta. ¿Sabes qué pasa? Que lo que aparece en los Panama Papers, lo que aparecen en todos esos papeles que aparecen en el mundo entero. ¿Los de Otesur? Son los de este gobierno, no aparecen. No, eso. Los que aparecen son los miembros del gobierno, no los otros. Más concreto. Así que esa es la única realidad. Para mí, bien concreto. Aparece Macri, aparece la justicia fue claro. Solo un segundito. El caso de Caputo es claro. Vino, le dijo al Congreso que no era accionista de un offshore, que simplemente era, primero dijo que era un asesor, después que era tenedor de un fondo fiduciario. Exactamente. Ahora resulta que la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, lo tiene como accionista. Hay un papel contra una palabra. Hay que cruzar la información. Ahora, el que tiene que traer información es el ministro. ¿Qué oportunidad tuvieron? Y la tuvo para traerla. ¿Qué oportunidad tuvieron todos ustedes en anteriores gobiernos de poder decir estas cosas? A mí me encanta. Digo, tiene que traer la información. Daniel, está bueno que te pase. Vos, digamos, venís de un sector del peronismo y hoy estás en el Frente Renovador. ¿Cuándo a vos te permitieron decir estas cosas? ¿Cuándo tuviste esa libertad? Todo el tiempo lo dije, pero más allá de decirlo. No, a decirlo y que te conteste. Pero el problema que hay... El caso de Caputo, decime cuántos funcionarios del gobierno... Decime cuántos... Ya termino, Nico. ¿Cuántos funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, fueron a rendir cuentas a una comisión en el Congreso de la Nación? No al plenario de diputados, a una comisión. Decime uno. Bueno, por eso nosotros vamos a presentar también un pedido mañana de interpelación a Duhovne, así que seguramente habrá de varios bloques de la oposición. Lo que pasa es que cuando Aranguren dice lo que dice, que lo criticó hasta Cornejo, ¿no? Que es uno de los principales alumnos en el ajuste que aplica el gobierno nacional en la provincia de Mendoza, lo criticó hasta Cornejo. Digo, cuando vos decís que vos no tenés confianza, que no vas a traer tu fortuna al país, cuando el gobierno prometió la lluvia de inversiones en el segundo semestre ya de hace 2 años. Claro, el primer año de gobierno. Te duele y le duele a los que todos los días salen a la calle a atender a la gente. Duele. Yo digo, y el gobierno tiene el discurso de que todos tienen que poner algo, ¿no? Entonces hay que soportar los tarifazos, hay que soportar el techo en las paritarias. Los sectores populares, los sectores de trabajadores, los sectores populares, tienen una bronca bárbara, digo. Por eso más allá de eso hay que hablar de una de las promesas que el mismo Prat Guy en una entrevista dijo que nunca estuvo dentro de los proyectos de Cambiemos, el bajar el impuesto a las ganancias o abolirlo totalmente, la clase media, y vos pagás impuesto a las ganancias. Que fue una de las promesas ese fue una de las todos los que estamos aquí pagamos de campaña. Todos los que estamos aquí pagamos impuesto a las ganancias y todos tenemos la esperanza que en algún momento esto termine, porque realmente prácticamente el salario no es ganancia, es confiscatorio. Y dijo en mi gobierno, Macri dijo en mi gobierno, nadie va a pagar impuesto a la cuarta categoría, y pasamos de 1.200.000 personas que pagaban a 2 millones de personas. El presidente Macri mintió, esa es la en ese momento no era presidente, hizo una promesa y falsa. Cuando asumió, vio que no estaban las cosas como parecía que estaban. Efectivamente, era candidato, y la promesa fue falsa, la verdad que no cumplió. Hay varias, por supuesto, muchísimas promesas que no se cumplieron por parte del gobierno, de lo que dijo en campaña. Vos, Abigail, mencionabas el tema de la transparencia. Bueno, es algo evidente, digo, ya, aparte tienen que reconocerlo y escuchar, porque las propias, insisto, los propios consultores afines al gobierno dicen que con los casos de Triaca, del Caputo, de todos los funcionarios que en estos últimos meses se conocieron casos de corrupción o que tienen el dinero en estas cuentas offshore, que evadieron y eludieron impuestos, eso está clarísimo, y hay un descontento, inclusive en los que votaron a Cambiemos. Por eso, por los tarifazos, porque no se quitó el impuesto a las ganancias al salario de los trabajadores. Entonces, y toda esa bronca, nosotros venimos viendo las manifestaciones de diciembre contra la reforma previsional, el 21 de febrero la movilización, digo, más allá de quiénes la convocaron.
convocaron, digo, hubo una movilización muy importante de trabajadoras, de trabajadores, multitudinaria. El problema es que no hubo una continuidad en eso. Y hay muchos sectores que están peleando. Los trabajadores del Hospital Posada están peleando, los compañeros de Río Turbio, los mineros de Río Turbio están peleando, los compañeros aceiteros también, enfrentando los despidos. Los docentes están reclamando aumento de salario. Es decir, si no hay una continuidad, medidas unificadas, cada una de las peleas, los compañeros y las compañeras, los sectores populares, los trabajadores, la tienen que dar de manera aislada. Sí. Es decir, por eso nosotros exigimos a esas organizaciones, no a los del club del 15%, esos dirigentes sindicales mafiosos para los que el gobierno no tiene nada que decir, salvo sentarse y negociar. Bueno, a los que sí dicen que están en contra del gobierno, que han hecho convocatorias, bueno, que convoquen un verdadero plan de lucha, un paro nacional, medidas que verdaderamente puedan expresar esa bronca y la fuerza que tienen los trabajadores para que verdaderamente se terminen los despidos, los tarifazos, superar estos techos en las paritarias que verdaderamente van a hacer perder a los trabajadores. Este año ya los trabajadores están perdiendo, está clarísimo, digamos, eso no cabe ninguna duda. Digo, nadie puede seguir pensando que va a haber un 15% de inflación. Nos tenemos que retirar, discúlpenos, tenemos que terminar aquí el debate. Quedó ahí con la mano, con la mano mágica. Rosa, ¿qué pasó? Creo que hay que decretar la emergencia alimentaria en serio y que hay que decretar la emergencia laboral. Además de todo lo que dijo Nicolás, está el INTI y varios lugares más que despido. Si nosotros no vamos para atrás con eso y en serio ponemos un coto, se va a complicar mucho. Torres sintético, ¿eh? No, yo la verdad es que no, claramente me parece que hay mucho por hacer, que falta, digamos, estar solucionando problemas de la gente. Nosotros tenemos un objetivo que es sacar el país adelante. La verdad que así como ahora dicen o están planteando estas cosas en la mesa, o en el caso de Daniel, técnicamente es muy fuerte y lo viene diciendo, nos acaba el tiempo, No, lo que digo claramente es que todas las voces se junten para que trabajemos juntos. Digo, la verdad es que... Pero después el presidente termina diciendo, yo escucho a todos, pero las decisiones las tomo yo. Y bueno, a ver, cuando vos tenés un Congreso de la Nación y respetar lo que dice el Congreso... Pero es como si yo te invito acá, César, o te invito a mi casa y te digo, bueno, mira, vos tenés toda esta oferta para comer, pero toma esta, porque es la que yo decía. Bueno, ¿vos comés o no comés? Pero no te queda otra porque es un gobernante. No, vos comés o no comés. Otra. No, Abigail, vos comés o no comés. En este caso nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta amplia y contenedora para toda la Argentina. Hay algunos que dicen permanentemente que les conviene a determinados sectores. El discurso de la derecha, el discurso de las multinacionales, todo discurso. Ahora, concretamente, cuando les tocó gobernar, no es el caso de la izquierda, que todavía no, y la verdad, ojalá gobierna alguna vez para ver qué es gobernar. Tiempo cumplido. Torres, todos decimos, pero pocos somos los que hacemos. Pero el fútbol. Okay. ¿Usted es futbolista? Gracias, César. ¿no? Gracias, Daniel. Gracias. Usted también, ¿de qué cuadro es? ¿No? De Boca. Pensé que... ahora juega. Está jugando. Está jugando ahora. Pensé que me iba a decir que era el cuadro de la Mona Lisa.